Para no quedarnos sin tiempo, voy a aprovechar ya. Me presento, soy Natalie Scheneman y soy la gestora de abogacía para la G4, la Alianza G4, la G4 Alliance, y nos dedicamos al activismo para defender a los pacientes, mejor dicho, de atención quirúrgica, obstétrica, traumatológica y anestésica. Los miembros de nuestra sociedad representadas forman 17 grupos de trabajo y la labor de lo que hacen nuestros grupos es trabajar en el activismo de todo un abanico de problemáticas relacionadas con esta atención y se centran a través de la educación y la gestión de otras actividades. Y estamos muy enorgullecidos de colaborar hoy con la Federación Mundial de Sociedades de Anestesiólogos también para organizar este webinario. Dicho esto, me gustaría darle la palabra a Claire Rox. Muchas gracias, Natalie, y muchas gracias por invitarnos a hablar, a intervenir en este webinario. Hola a todos, esta será una conversación online sobre el programa de EPM, de Manejo Básico del Dolor. Yo soy Claire Rox y soy presidenta del Comité de Manejo del Dolor de la WFSA, que es la Federación Mundial de Sociedades de Anestesiólogos, y me encuentro en Reino Unido. Algunos aspectos técnicos antes de empezar. Voy a reiterar lo que ha comentado Natalie. La sesión será grabada y estará disponible después. Y hemos organizado esta sesión para que sea más bien una reunión interactiva más que un webinario. Por eso les pedimos que durante la primera parte de la sesión tengan, como ha dicho Natalie, la cámara y el micrófono apagados. Y en la segunda parte haremos una sesión más interactiva de preguntas y respuestas. Si tienen algún problema de cara a los aspectos técnicos, por favor envíen un mensaje por el chat. Como ha comentado Natalie, si algunos de ustedes necesitan la interpretación en español o para aquellas personas que hablen en inglés y quieran escuchar la interpretación en inglés cuando alguien hable en español, por favor, les recomendamos que utilicen la interpretación disponible y escojan la lengua en la que quieren escuchar esta sesión haciendo clic en el botón de interpretación en el globo terráqueo. Para facilitar la tarea a los intérpretes, intentaré hablar a un ritmo pausado. Entonces, muy bien, para empezar, vamos a dedicar los 30 primeros minutos de esta sesión a 3 presentaciones sobre el EPM y nos fijaremos en el impacto global del programa de EPM. Y en la segunda parte de la sesión podrán aprovechar para hacer a nuestros ponentes las preguntas que deseen. Así que vayan enviando las preguntas por el chat e intentaremos contestarlas al final de la sesión. Una vez termine la parte de las presentaciones, les animamos a encender la cámara. Dicho esto, me gustaría dar la palabra a nuestros 3 ponentes para que se presenten. Roger, adelante. Muchas gracias, Claire. Me gustaría dar la bienvenida a todos aquellos que se han unido a esta sesión para escuchar algunos paladines del dolor de todo el mundo. Yo soy Roger Cook y me encuentro en Australia y es un placer para estar aquí hoy para compartir información, mi conocimiento sobre el dolor. Hola, yo soy Mary Cardosa, yo soy una especialista del dolor de Malasia y también soy miembro, de la Asociación Internacional para el Dolor y he estado trabajando con Roger para organizar algunas formaciones de gestión básica del dolor en esta parte del mundo en la que yo vivo. Hablaré de esto más tarde. Te paso la palabra a usted, Carolina.
Hola a todos, yo soy Carolina Heiloclor. Es un placer verles a todos aquí. Trabajo en gestión del honor en Latinoamérica y soy directora de programas para la WFSA y también presidenta del Comité de Inclusión de esta misma organización. Asimismo, soy miembro de otros comités, así que bueno, es un placer para nosotros hoy compartir cómo se está desarrollando el manejo básico del dolor del EPM en Latinoamérica y todos sus avances. Muchas gracias a todos y así, porque vamos a empezar con el primer ponente. Roger, adelante. Me gustaría empezar mi presentación. Supongo que ya conocen un poco de los desafíos que tenemos en todo el mundo con la gestión del dolor. Conocemos la carga internacional del dolor y también los retos que supone esto y las soluciones. Me gustaría hablar de esto. Tengo que decir también que no tengo ningún conflicto de interés y que soy coautor del programa EPM, algo de lo que hablaré en más detalle más tarde. Así pues, en 2011, la Organización Mundial de la Salud calculó que a nivel internacional 5,5 de 7.000 millones de personas no tenían acceso a tratamientos para lidiar con el dolor de moderado a severo. Estos son cifras de 2011. Saben que actualmente hay 11.000 millones de personas, así que esta situación es a más gran escala, aunque la proporción se mantiene. La misma proporción de la población no tiene acceso al tratamiento del dolor moderado y severo. ¿Cómo podemos dividir los tipos de dolor? Tenemos por un lado el dolor agudo y después tenemos estos tipos más extensos que entrarían dentro del dolor crónico, incluyendo el dolor relacionado con el cáncer. Dentro del dolor agudo tenemos los dolores que son productos, por ejemplo, de cirugías, complicaciones traumatológicas, como por ejemplo accidentes de coche, parto y enfermedades celulares. Y tenemos que tener en cuenta que también al final las enfermedades quirúrgicas y traumatológicas representan el 30% de la carga global de enfermedades. También tenemos que tener en cuenta que en algunas partes del mundo, sobre todo, hay dificultades para encontrar personal que se pueda encargar de esto, con lo cual es un tema con peso. Por otro lado, tenemos el reto que supone lidiar con los cuidados paliativos y también los dolores que son frutos de enfermedades cancerosas. Es un gran desafío, no solo por su representación, o porque ese dolor se presenta en las etapas más tardías del cáncer, sino porque muchas veces contamos con opciones de tratamiento limitadas. Pero también tenemos que recordar que aparte del cáncer hay otras enfermedades dolorosas como que podrían entrar dentro de esta gestión del dolor, como por ejemplo el VIH y el SIDA, y las complicaciones que sufren sus pacientes. Los datos de 2015 nos dicen que 8,7 millones de muertes en el mundo se debían al cáncer. ¿Y qué hay del dolor crónico que no proviene del cáncer? Tenemos afecciones como, o bueno, mejor dicho, durante mucho tiempo ha sido un área en la que no se ha investigado demasiado, pero en los últimos años hemos visto un mayor interés. Vemos también que está muy prevaleciente en muchos países, como por ejemplo el dolor de espalda, dolor de cabeza.
dolor pélvico, neuropatías diabéticas, artritis, dolor de amputación que viene también de la sepsis. Calcular realmente la carga de este tipo de dolor es un desafío. ¿Y qué hay del dolor en los países de rentas medias y bajas? Ahí el dolor es mucho más común, ya que su tratamiento es inadecuado. Especialmente en este caso representa un gran reto. Entonces, ¿qué hay de las barreras a la hora de gestionar el dolor? Por supuesto, tomemos el ejemplo del Ministerio de Sanidad de un país que, por ejemplo, que está en guerra. Es muy posible que esté mucho más centrada en, por ejemplo, en el tema de nutrición o de vacunas, y así el dolor queda relegado como prioridad. Por otro lado, también tenemos las expectativas, mejor dicho, de los pacientes y sus actitudes hacia el dolor. Porque en muchas ocasiones el dolor se concibe como parte del mundo. El paciente espera que ni se puede hacer nada ni se debe hacer nada. Otra barrera, otro reto es el conocimiento del personal y también sus actitudes. Asimismo, también tenemos el problema de la falta de personal. Puede ser que en muchos países, sobre todo de rentas medias y bajas, la contratación de este personal no sea una prioridad, lo cual equivale a una falta de personal. Otro desafío podría ser un difícil acceso a tratamientos analgésicos y, por ejemplo, todos los problemas relacionados a los opioides. Hablaré de esto más tarde. Y, por supuesto, tenemos otros retos que dependen del país, pero que pueden estar lidiados a los datos o a los costes. Dentro de los desafíos hemos comentado el problema de los opioides. Sabemos que el 90% de los opioides de todo el mundo se destinan al 20% de la población, sobre todo en países del primer mundo. Existe una opiofobia también, debido a un miedo exagerado de los efectos secundarios y a una falta de conocimiento. Los opioides, mejor dicho, se pueden utilizar de forma segura, pero lamentablemente en muchos casos no se dispone de esta información. Existen en el concepto de que la apetidina es como la morfina segura, que no se utiliza en países de altas rentas, pero sí en otros. También dentro de esta temática, otro problema es la falta de morfina oral a la hora de la gestión de postoperatorios, medicina pediátrica y tratamiento de cáncer. La situación con la que nos encontramos en que en los países de rentas medias y bajas o no hay acceso a los opioides o el acceso es muy difícil, es muy bajo. Y luego nos encontramos en la situación contraria en los países de altos ingresos, donde el acceso a estos opioides es excesivo. Ambas situaciones derivan en una situación nociva para el paciente. Entonces, soluciones globales. Pues tenemos que poner en marcha un activismo efectivo. También se debe trabajar para mejorar la disponibilidad de tratamientos y se debe hacer esto a través de educación, educación, educación. En lo que se refiere a activismo efectivo, en los últimos años hemos visto cómo se han introducido estos temas dentro de los ítems de las agendas, dentro de la disponibilidad de mejora de tratamientos y de los opioides. Se tiene que llevar a cabo actividades de lobby, aunque no siempre se perciba de manera positiva. Otra estrategia sería centrarnos en tratamientos no opioides, tanto farmacológicos como no, y como he comentado, educación, 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 en todo tipo de países.
desde Malasia a Malawi. Entonces, ¿qué es el EPM, la gestión básica del dolor en español? Se trata de un taller interactivo que dura un día, que está dirigido a médicos, enfermeras y otros trabajadores sanitarios, y se trata de un sistema para gestionar el dolor. Pero no solo eso, sino que también consiste en un sistema para enseñar a otras personas, a otros profesionales, a cómo lidiar, o mejor dicho, gestionar el dolor. Llevamos impartiendo estos talleres desde 2010 hasta 2020. Ahí hubo un parón debido al virus y hasta 2020 se había impartido en 61 países. Pero mis compañeras hablarán de esto próximamente. Entonces, en resumen, ¿cómo es la perspectiva global? Esta carga del dolor está mayormente en los países de renta media y baja. El tratamiento normalmente es inadecuado. Los tratamientos necesitamos un enfoque consciente hacia los opioides y les queremos recordar que también existe un programa de EPM online. Es gratuito. Se puede acceder a través de la dirección que ven en pantalla, www.praxa.com. Y esto sería todo. Ahora me gustaría darle la palabra a Mari Cardosa para que nos pueda hablar de cómo se ha ido desarrollando el programa de EPM en el sudeste asiático. Entonces, me gustaría hablarles de cómo hemos desarrollado el EPM y qué impacto ha tenido en esta parte del mundo, que es mi parte del mundo, el sudeste asiático. Voy a hablar un poco de cómo yo me he involucrado en este tema. Yo aprendí de esto cuando el mismo Roger vino a impartir en 2012 este programa de EPM. Y desde entonces todo cambió. Algo atractivo del EPM es que se trata de un programa. Me parece que les enseñaremos un vídeo con más detalles sobre el programa. Pero básicamente se trata de un programa sencillo que está dirigido a todos los trabajadores sanitarios. Nos gusta tener una diversidad de trabajadores sanitarios. Es un taller interactivo y también tenemos diferentes talleres que se adaptan también a personas que ya trabajan como trabajadores sanitarios, pero también a personas que aún están estudiando, que son estudiantes de medicina. Y sobre todo intentamos enfocar estos talleres, saber de su experiencia para saber cómo poner en marcha estos talleres para que puedan aplicar su conocimiento en sus contextos. En estas regiones que ven en pantalla ha habido buenos resultados. Hemos impartido talleres en todos estos sitios que ven, en Myanmar, en Camboya, en Laos, en Tailandia, Indonesia, Filipinas, Malasia, Vietnam, Hong Kong, en Nepal, Pakistán y otros sitios. También hemos impartido talleres, pero son regiones un poco más alejadas del sudeste asiático y yo personalmente no he estado tan involucrada. También tenemos que decir que los materiales de estos cursos de EPM, tanto las diapositivas como el manual, como los materiales para los alumnos, se han traducido. Y el objetivo es que los alumnos locales hagan la traducción, adapten esos materiales para sus talleres. Se lo pedimos a ellos que la traducción se haga localmente antes de impartir los talleres en un lugar. A veces el problema que hemos tenido es, por ejemplo, que pues tenemos las diapositivas en vietnamita, por ejemplo, si estamos haciendo un taller en Vietnam, pero en ocasiones el taller se da en inglés, aunque los materiales estén en otro idioma.
Estos talleres se enfocan para que puedan enfrentarse a las situaciones que viven en sus países. Por eso, aparte del programa EPM en sí, lo que hacemos es hacer otro mediodía de taller para formar a personas que han pasado por el programa de EPM para convertirse en instructoras del mismo programa. Y después ellos mismos al día siguiente dan el programa, siempre con la supervisión de personas con más experiencia. En 2012, quiero decir, en 2021, con la pandemia, lamentablemente tuvimos que pasar estas sesiones al entorno virtual, pero no nos rendimos. Y lo cierto es que el programa funcionó y, como Roger ha comentado, ahora tenemos una versión online que ahora estamos promocionando. Sí que es cierto que esta versión más online no permite que los alumnos formen parte de las conversaciones, de los debates, de estudios de casos en los que se aplica el sistema RAT, pero está bien y son muy interesantes desde una perspectiva biosocial. Son importantes para personas que quieren abordar el enfoque del EPM, que me parece que está gustando y está funcionando en muchas partes del mundo, en muchas regiones distintas. La pregunta es, ¿cómo se ha dado el desarrollo de este EPM en los distintos países de la región? Por ejemplo, en Malasia incorporamos el enfoque RAT de la gestión del dolor en nuestra formación nacional. Y también se ha empezado a impartir el curso EPM Elite en varias universidades en las carreras de medicina. En Tailandia esta formación está dirigida sobre todo a enfermeras, y en Indonesia sí que es cierto que el programa está limitado a unas cuantas plazas. En Myanmar, Camboya y Laos, lamentablemente aún no hay un grupo central que esté organizando esta formación, con lo cual aún no está del todo arraigada. Pero en Vietnam, por ejemplo, han empezado con formaciones online y ahora van a empezar con las presenciales. Y en Filipinas es interesante porque en los hospitales impartir este programa se ha convertido en una actividad regular dirigida también a, en su versión LITE para estudiantes. Entonces, nos planteamos, ¿por qué hay diferencias de cómo se ha implantado este programa en los distintos países? Bueno, pues en algunos casos, que es muy importante, ha habido paladines locales. En algunos países se ha contado con más apoyo por parte de la sociedad, instituciones o órgano rector. Ah, sí, ¿podemos volver a la diapositiva anterior? Sí. Y me gustaría también me gustaría subrayar la importancia de disponibilidad de recursos. Hemos podido, por ejemplo, disfrutar en algunos casos de ayudas del IASP, es decir, de la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor. Y sí, bueno, volvemos un poco al caso de las Filipinas. En un lugar, como he comentado, se imparten regularmente estas formaciones en los hospitales en todo el país, en sus muchas islas. Les quería enseñar esto y a continuación me gustaría comentar hacer un comentario sobre el tema del impacto, por ejemplo, en Papúa Nueva Guinea, el impacto del EPM. Pudimos observar que había una mejora de la puntuación entre el pre-test y el post-test.
Y también vimos cómo se daban una serie de cambios comportamentales y el aumento del conocimiento llevaba a un cambio en la práctica clínica y también a un uso de los analgésicos y multimodales, a a educar, a informar a otros trabajadores sanitarios y sobre todo a integrar mucho el sistema RAT. Podemos ver también otros artículos que se han publicado que se fijan en el EPM, que se defiende como algo que se debería promover de manera internacional para así mejorar el manejo del dolor en todo el mundo. Esto es lo que quería compartir con ustedes y estar encantada de responder a sus preguntas en la última parte de la sesión. Muchas gracias, Mary. Para mí es un placer compartir hoy cómo ha sido el recorrido de la EPM en Latinoamérica. Como pueden observar en pantalla, el año pasado celebramos los 10 años del programa, el 10º aniversario del programa, de 2012 a 2022. Y de hecho nos reunimos en Bolivia para celebrar nuestro 10º aniversario. En Latinoamérica empezamos a trabajar en esto en Honduras en 2012 y como pueden ver en la diapositiva, se extendió por toda la región. Utilizamos un sistema de cascada formando a personas, encontrando paladines que a su vez formaban a otras personas. Hemos formado a más 162 formadores, organizado más de 61 talleres EPM con casi 2.000 participantes. Y durante la pandemia organizamos más de 8 formaciones online, varias de ellas eran LITE, y también la modalidad de instructores. Y también organizamos este tipo de formaciones en Colombia. México, Bolivia, Argentina y Bolivia han sido muy activas durante la pandemia. Y hemos observado que después de la pandemia se ha organizado una sesión híbrida y 3 físicas. Como pueden ver, esta diapositiva está repleta de fotos y es para enseñarles la abundancia que hemos tenido de Latinoamérica y ni siquiera nos pudo parar la pandemia, porque el dolor no para y la lucha contra el dolor debe continuar. Y hemos avanzado mucho desde que empezamos en 2012. No paramos la formación en dolor debido a la pandemia y organizamos más de 8 cursos y hemos formado a una gran cantidad de formadores utilizando la modalidad online. Y de hecho, incluso como he comentado antes, organizamos una formación online en Colombia. En 2021, durante el Congreso Internacional sobre Anestesia, tuvimos la oportunidad de organizar un taller de formadores. Y observamos cómo esta modalidad dentro de la región era cada vez más popular, sobre todo cuando empezó a ofrecerse también en español. Me parece que me queda una diapositiva y ya termino. Entonces, empezamos con EPM Lite Light en 2019 en modalidades virtuales, híbridas y físicas, ofreciéndolas en varios estudios de médicos
y de hecho en uno de los centros universitarios conseguimos incluirlo dentro del plan de estudios. Y en Bolivia se ha incluido como parte de la formación de médicos y enfermeras que trabajan en centros de atención primaria. Queremos también, sobre todo, potenciar la sostenibilidad y que estas formaciones sean útiles para el contexto en el que se imparten. Así vemos cómo los trabajadores sanitarios están intentando superar los desafíos en sus entornos, pero aún así en algunos países observamos que, por ejemplo, no tienen o los opioides adecuados o que no tienen los mórficos adecuados tampoco, con lo cual hay muchos desafíos. Eso sí, hemos visto, como he comentado antes, que ha habido un aumento del interés después de haberse traducido todos los materiales del programa en español. Y así es como ha avanzado la implementación de este programa en nuestra región. Gracias, Carolina. Muchísimas gracias también a Roger y a Mari. Tenemos algunas preguntas, pero veo que que deberíamos hablar un poco más de los contenidos de lo que es el programa. Así que me pregunto si deberíamos enseñar un vídeo que tenemos a manos. Eh, ¿Les parecería bien enseñar este vídeo para mostrar lo que es el EPM y después pasar a las preguntas? Esto es lo que haremos. Yo creo que aquí estaremos muy a gusto con Zoom y con todo lo demás. Y las diapositivas que habíamos presentado en días bastante largos, estas formaciones, estos entrenamientos que eran de 6 de 8 horas, decidimos que podíamos colocar la mayoría de ellas dentro de este módulo semi-interactivo. Esta es la misma versión que lanzamos en el Congreso Mundial en el 2021 y ahora se ha modificado ligeramente, sobre todo en la versión de español. Entonces, en este vídeo les va a dar la idea de cómo accederlo y cómo hacerlo. Está en inglés, por supuesto, este vídeo y el programa online también todavía está en inglés, pero no desesperemos que en breve estará en español. Quizás en el próximo mes esperamos ya tenerlo listo. Así que no sé si lo quieres mostrar ahora. Es unos 6 minutos más o menos. El equipo esencial para el tratamiento del dolor está encantado de presentarles este módulo de formación de EPM, manejo esencial del dolor de EPM, gracias al Colegio de Anestesiólogos de Nueva Zelanda, Interplast, Australian Aid, la Agencia de Cooperación Extranjera, la Federación Mundial de Sociedades de Anestesiólogos, también la Sociedad Australiana, Interplast y el gobierno de Australia y de Nueva Zelanda, pues por hacerlo. Esto fue desarrollado en colaboración con los anestesiólogos, con el doctor Wayne Mars y Roger también. Entonces lo que hace es llevar todas estas enseñanzas y conceptos del curso del día completo al curso presencial de EPM y lo coloca ahora sí en un curso interactivo que permita de manera casi idéntica al EPM presencial de un día completo llevarlo a cabo a través de PaxHub, que es una
Sociedad profesional para los médicos en 75 países, entonces conecta a los proveedores de servicios de salud. Una vez que ustedes se dan de alta, pueden tener acceso a cientos de cursos online y pueden incluso hacer y obtener los puntos CPD. Información personal, especialidad, de qué país, de qué nombre, y esto le va a ayudar al sistema a través de un algoritmo a mostrarles lo que es más pertinente según su perfil. Van a ver las diferentes organizaciones que nosotros tenemos para encontrar el tratamiento esencial para lo que es el manejo esencial del dolor, el EPM, lo van a encontrar aquí en la parte de abajo, hacen clic y hacen following, en seguir. Van a ver las diferentes organizaciones, mis organizaciones, y van a ver el PM y también lo pueden acceder de manera directa. Y aquí es donde van a entrar ustedes a este módulo de EPM. Esto puede ser accedido desde la computadora, desde el ordenador, desde una tablet, desde el teléfono, donde ustedes lo necesiten, y van a tener acceso donde sea a esta cuestión relacionada a la educación, muy útil para ciertos países. Entonces, más o menos unas 2 horas y media para completarlo, para terminarlo, y va a utilizar este examen pre y post curso, ¿no?, que les permite saber dónde están ustedes, ver su progreso durante su aprendizaje y también, por supuesto, pues entender que van a necesitar sacar un 80 sobre 100 para decir que lo han cumplimentado de manera exitosa. Van a recibir un certificado y pueden hacerlo una y otra vez, por supuesto. EPM Online tiene los siguientes módulos, los que vemos aquí. Primero, un prólogo, una presentación. Después incluye todos los outcomes, todos los objetivos que tenemos finales respecto de lo que se va a aprender. También nuestro módulo RAD. Y una vez más, al terminar cada uno de estos bloques, ustedes pueden hacer test your knowledge, ustedes van a poner a prueba su conocimiento y van a poder hacer un examen. Y aquí van a ver exactamente dónde están los módulos de dolor, lo que se define en paciente pediátrico y en paciente adulto como qué es dolor. La próxima sección que es la evaluación, la A en el sistema RAT, ¿no?, para ver los diferentes umbrales de dolor, de nivel, si es leve, moderado, grave, agudo, etcétera. Y entonces van a ver diferentes casos de estudios, van a ver todo lo que son cuestiones fisiológicas relacionadas al mecanismo del dolor, las señales que se emiten. Después lo que es el tratamiento. Entonces vamos a ver multidisciplinario, multimodal, intradisciplinario y también el efecto psicológico que tiene, cuáles son los tratamientos farmacológicos, y van a ver también la definición de los diferentes términos. Después la adicción, que es común en ciertos opiáceos, por supuesto, en estos opioides que tenemos aquí. Después vamos a ver 4 casos de estudio, como veían ahí: María, paciente, sexo femenino, 44 años, etcétera, los diferentes pacientes que vamos a tener. Y entonces ustedes van a poder, una vez más, tomar su tiempo y ahí ya se van a evaluar y van a hacer el examen final. Como les digo, tienen que sacar un 80 sobre 100 para considerarse aprobado. Es una forma interactiva de llevar la educación. Por supuesto, vamos a tener todo lo relacionado al manejo esencial del dolor o a la gestión del dolor, el sistema RAT, a las diferentes evaluaciones. Aquí, cómo se hace una evaluación de un paciente. Vamos a tener estos mini exámenes o pruebas cortas para que ustedes lo vean. Una vez que lleguen al 80%, ustedes pueden ir otra vez al formulario de evaluación y lo que van a hacer es decir, ya lo he completado, y pueden volver atrás cada vez que ustedes lo necesiten. Y van a ver aquí el número de horas totales que tienen ustedes como créditos
para el CPD, para la educación continuada. Se puede acceder a través del código QR o pueden ir donde lo ven aquí, app.praxhub.edu y EPM. En los próximos meses, les decía, el mes que viene ya debería estar esto en español. Va a haber un pequeño discusión, un pequeño ateneo para los diferentes casos y después de 1 o 2 años pues haremos una revisión por parte de los profesores, del profesorado, y pueden estar también en la página de Facebook y en nuestro boletín. Y bueno, aquellos que hayan completado el curso de manera satisfactoria pues lo van a ver. Y como les digo, todo este conjunto de herramientas se lo permite. Les pedimos sinceramente que por favor distribuyan, diseminen esta información sobre el EPM online. Bien, perdón, ahora sí, silenciamos el micrófono. Bien, si me permites, Claire, una de las cuestiones que nosotros vemos y la ventaja del EPM es que quizás, y no lo hemos visto en el video, es esa interacción que no existe, pero ya lo hemos hecho un par de veces, es que nosotros podríamos facilitar vía Zoom a este grupo de discusión para que haya una verdadera interacción entre los tutores, entre los profesores, entonces sea a nivel nacional, con una sociedad nacional o a través de las ciudades, quizás colegio de médicos o lo que sea, no sé, Malasia, Australia o Honduras, quizás podría ser posible y es algo que queremos poner a prueba para poder facilitarlo, para poder presentar un curso como este y poder, como les digo, tener este ateneo virtual entre el profesorado y cuando uno está haciendo los cursos, ¿no? Entonces, me permito añadir lo que nosotros hemos hecho también, utilizar EPM online como un bloque de educación básica para aquellos que después van a atender el taller y aquellos que van a asistir. Y entonces hicimos el EPM online. Entonces, de hecho, tuvimos esa sesión y les dimos la oportunidad de realizar preguntas y también tener estas discusiones de los casos ya estando ahí en un taller presencial después de haber completado el EPM online. Y estamos haciendo esto en algunos hospitales y para asegurarnos de que las enfermeras, los fisios, también, por supuesto, los jóvenes médicos pues puedan hacerlo. Para nosotros es muy útil porque también lo que haces es acortar el tiempo del taller. Entonces es como hacer una previa a través del EPM online. Gracias. Gracias por ello. Y preguntas. Una pregunta que ha aparecido con diferentes palabras, pero hay muchas personas que están muestran mucho interés de ser instructores, de ser formadores, de formadores en EPM. No sé si me la puedas repetir otra vez. ¿Cómo te conviertes en un paladín, en un champion de el EPM y quizás en formador, en un entrenador de entrenadores? A ver, quizás aquí voy a necesitar un poquito de ayuda, Mary o alguien más. Cuando nosotros vamos a un país, obviamente primero tenemos que ser invitados por alguien en el país, alguna de sociedad. Obviamente muchas veces pues por nuestro métier era obviamente la sociedad de anestesiología del país o a lo mejor un colegio de médicos o puede ser una facultad de medicina, pero bueno, una vez que recibimos la invitación y vamos a una ciudad dada o a un hospital, tenemos que encontrar a alguien que
se haga cargo del programa a nivel local, ¿no? Que lo haga como algo propio. Puede ser, por ejemplo, en un hospital. Y es ahí, entonces, que nosotros le demos apoyo a esa institución a través de sus propios recursos y a través de su entusiasmo. Y lo que nosotros decimos es alguien que sea ese champion, ese paladín, ese embajador, si quieren ustedes, del EPM. Muchas veces, pues, puede ser, bueno, Mary ya lo ha visto varias veces, muchas veces puede ser o el Ministerio de Salud, el Ministerio de Sanidad, depende de dónde se encuentren, o puede ser el decano, o puede ser alguien de la Facultad de Medicina o la dirección de un hospital que diga, este es el grupo de personas que tenemos. Que pueden estar interesadas. A veces eso se hace a dedo, como digo, por parte de las autoridades a nivel jerárquico, sea de la dirección de un hospital o de una facultad, o sea a través de una sociedad, en este caso sociedad de anestesiólogos, pero generalmente es así, y ese grupo es el que después empieza a diseminar. Sí, Carolina, adelante. Gracias. En América Latina, en diferentes países, ya tienen un coordinador o coordinadora, un champion, un paladín, sobre todo para los colegas que hablan español. Entonces, pueden escribir. Ustedes me pueden mandar un correo también si quieren y yo les puedo decir quién es el coordinador en su país. Nos faltan algunos países que no tienen un coordinador o un paladín, un embajador, alguien que lleva la batuta en lo que es el programa EPM, pero todas las oportunidades que existan después de estos 2 años de virtualidad, pues nos ha allanado mucho el camino, y hoy por hoy pues tenemos muchos trainers que lo hicieron de manera virtual, ¿no? Y nos ha allanado el camino, pero siempre hay oportunidades para formarse, para entrenarse, para capacitarse. Otra cuestión que quiero compartir, y esto lo hemos hecho nosotros antes, por ejemplo, hacer dentro del marco de un congreso un módulo. Dentro del marco del congreso puede ser un taller de un día o un taller de medio día, y lo hacemos antes del congreso. O podemos hacer, por supuesto, ya el programa de 3 días de el básico más el formador de formadores. Y ahí yo creo que le voy a pasar la pelota directamente en un pase muy bruto a Roger, porque si tienen alguna duda le pueden decir a él: mira, se nos viene, no sé, el congreso del país tal de anestesiología y nos van a dar la sala durante 3 días antes del congreso. Queremos un programa de EPM y queremos el programa formador de formadores. Así que mándenle un correo a Roger, lo estoy poniendo en el candelero, pero bueno, es así. Por ejemplo, nosotros en la Sociedad del Dolor de Filipinas, pues tenemos ese tipo de cuestiones, y es cuestión de quién va a hacer suyo el programa EPM. Puede ser la Sociedad del Dolor, puede ser la Sociedad de Anestesiólogos, puede ser la Facultad de Medicina, puede ser la Facultad de Medicina en la carrera de Anestesiología, de especialización de anestesiólogos, el que sea. Puede ser un hospital, por ejemplo, también. Y para añadir, si van a estar en contacto con nosotros, quizás algo de la información no estaba actualizada respecto de los programas EPM, porque si ustedes ven que en algún lugar, porque hay gente que se ha apropiado del EPM y lo va dando por la vida, lo va dictando por la vida, y nosotros a lo mejor no lo tenemos en el radar, y a lo mejor están ofreciendo información no actualizada. Háganoslo saber. Roger, no sé si quieres decir algo sobre cómo se puede adaptar la currícula, o sea, lo que es el contenido del curso para diferentes regiones.
la famosa localización. Bueno, alguien preguntaba en el chat sobre diferentes medicaciones que pueden no estar disponibles en un país y sí en otros, más allá del genérico, pero o diferentes tipos de opioides o drogas sencillamente que es que no están disponibles, ¿no? A lo mejor mecanismos de acción más nobles. Entonces, si nosotros llevamos a cabo un EPM presencial en un país, será esa persona que dirige el programa EPM en el país quien nos va a dar la información de qué medicación está disponible, ¿no? En el caso de las células falciformes, esto es una cuestión pues bastante complicada de gestionar y hemos tenido casos en el caso de la enfermedad de célula falciforme, pues sabemos que el manejo es bastante complicado y hay países donde se complica aún más. O incluso dentro de un país, hay regiones dentro de un mismo país donde el tratamiento de este tipo de trastorno, el tipo de tratamiento, por ejemplo, para la enfermedad de falciformes, pues es diferente. Ahora, nosotros tratamos de tener una línea conductual de tratamiento general. Quizás es la forma de cómo se aplica y cómo se disemina la información sobre la base de dónde dictamos el curso, qué recursos hay a nivel local, pero lo que es la atención, lo que es el abordaje del dolor, del manejo del dolor, de cómo se gestiona la analgesia y demás, esto es una línea transversal que se mantiene. Si tenemos un paciente pediátrico con ruptura de apéndice, pues ese tratamiento es el mismo sin importar dónde estemos. Obviamente que ese tratamiento y su analgesia y demás irá de la mano de lo que está disponible en esos territorios, pero el EPM se lo mantiene. Nosotros hemos dictado el EPM en más de 50 facultades de medicina del Reino Unido y Nueva Zelanda, o sea que funcionar funciona. Y funciona también en Brasil, como puede funcionar en Pakistán, como puede funcionar en Filipinas. Se adapta al entorno, se localiza, si quieren usar ese término. Gracias, Roger. Carolina, Mary, no sé si quieren añadir algo. Uy, perdón. No, dale, Carolina. Perdón. No, estaba pensando que, a ver, nosotros sabemos que este es un tema de salud, un tema de sanidad pública mundial, ¿no? Y dependiendo de en qué países estamos, aquellos de bajos ingresos o ingresos medios o altas rentas. Pero el tratamiento per se es lo mismo. Algunas cuestiones tienen que estar contextualizadas, por supuesto, para cada uno de los lugares donde se hace. Y por eso el nombre es en inglés essential, o sea, esencial, básico. Es este manejo del dolor básico, esencial. Entonces es una línea basal, es una línea de base, sin importar dónde estés, en un país de altos ingresos, de ingresos medios, tienes este manejo básico y por eso nosotros fomentamos y decimos que lo hagamos, porque porque me parece que, o sea, no importa si estás ya en facultad de medicina, te estás graduando como médico, vas a saber sobre la gestión del dolor, vas a saber sobre el manejo del dolor de la mejor manera. Eh, eh, y yo creo que un papel que va de la mano con esto que es esencial, por un lado, es el tener a los formadores de formadores, a los train the trainer, para que los instructores a nivel local sean quienes empiecen a dar los cursos donde nosotros ya pasamos a ser observadores. Obviamente que no sé si hay una barrera del idioma, no sé qué tanto podemos observar, pero sé que me entienden por dónde voy o por dónde
o desde dónde lo digo. O sea, me parece que este modelo y este taller de formar a los formadores, de tener a train the trainers, a estos tutores de tutores, funciona. Gracias. No sé si alguien quisiera comentar algo sobre la sostenibilidad de estos programas en ciertos países, sobre todo con fondos, quién paga, etcétera, etcétera. Roger, otra vez, la pelota a la portería de Roger. A ver, por ejemplo, lo que vemos en Malasia. Si tú tienes el sistema de hospitales públicos o tienes los hospitales escuela y puedes ya desde ahí, desde el nivel de dirección del hospital, que ayuden incluso con recursos, pues esto es bueno porque tienes prácticamente la sostenibilidad garantizada. Cuando tienes a los champions, cuando tienes a estos embajadores en América Latina, como mencionaba Carolina, en cada uno de estos países que tienen un punto de contacto, nos aseguran esta sostenibilidad. Ha habido países donde hemos estado 1, 2, 3 veces, pero no les ha resultado, entre comillas, atractivo el programa porque no lo han visto como una prioridad. No es que no sea un buen programa el EPM, pero dicen, yo tengo otras prioridades antes de el manejo esencial del dolor. Y los pocos fondos que quiero para garantizar la sostenibilidad de este programa los voy a utilizar en algo más. Entonces, algo que nos ha dado buen resultado en muchas facultades, en muchos países, es meter este curso del EPM dentro de los módulos de los estudiantes de medicina, en las facultades de medicina, en los hospitales docentes. Por supuesto que la crisis también en este momento ha traído todo a un parante. Por ejemplo, nosotros en Myanmar no podemos llevar a cabo este programa y las prioridades en este país pues son otras. En las Filipinas, por ejemplo, la Sociedad del Dolor y la Sociedad de Anestesiólogos en las Filipinas han tomado la batuta del EPM y son quienes lo llevan a cabo para impartirlo con nuestra guía, pero son ellos quienes lo hacen solos. Perdón, añadir algo, Claire. Esto es algo que es quizás es una herramienta para el manejo del dolor relativamente fácil. O por ejemplo, en Vietnam. En Vietnam nosotros teníamos un fellow en Bangkok y después volví a Vietnam, a su ciudad, y decía, ¿cómo puedo yo enseñar sobre el manejo del dolor? Y nosotros lo que le hicimos fue ayudarlo para que él pudiese llevar a cabo y tener el programa de manera periódica. Y esto es parte de la sostenibilidad, porque no es un programa caro. O sea, mantener el EPM, sea en una facultad o sea en el currículum o demás, el reunir a estas 30 personas, se puede hacer, por ejemplo, en los hospitales donde ellos te dan la sala, puedes usar un aula en la facultad, etcétera. O sea, no necesitas gran cantidad de fondos. Lo que necesitas es las ganas de hacerlo y yo creo que a nivel de dinero no creo que ese es el gran tema. Es sí mucho relacionado al interés y que alguien quiera llevar la batuta. Y añadiendo lo que decía Mary, después creo que Elizabeth quiere hablar, sobre todo, por ejemplo, en América Latina, esta herramienta educativa también ha ayudado a empadronar a nuestras federaciones nacionales, a nuestras sociedades nacionales de anestesiólogos, porque obviamente lo que hacen es de que se conviertan en estos defensores a ultranza de este programa de EPM. Por supuesto que hay un coordinador del programa, pero cuando tienes ya el apoyo, por ejemplo, de una sociedad nacional o del Colegio de Médicos, etcétera,
pues ya cambias. Es que no hace falta mucho, esto no es caro. Para hacer un curso EPM presencial no hace falta mucho dinero. Entonces, si ya tienes una relación con, por ejemplo, la Sociedad Nacional de Anestesiólogos, lo tienes hecho. Gracias, Roger, Carolina. Estamos casi sin tiempo, pero Elizabeth y Gastón, que han levantado la mano, iremos en orden. Entonces, Elizabeth, por favor. Muchas gracias por esta reunión y por permitirme hacer uso de la palabra, y gracias a todos los que han presentado esta tarde en lo que tiene que ver con sostenibilidad y con el financiamiento de esto. Nosotros, desde el 2016, ejecutamos el programa del EPM. De hecho, es parte ahora de la Sociedad Nacional de Anestesiología de Nigeria y también por las facultades de medicina. Y queremos llevarlo a otras partes de África Occidental. El tema que muchas veces vemos es el tema del financiamiento, que si bien es poco, hace falta, y no sé cómo lo podemos resolver, porque como sociedad nacional nosotros podemos hacer muy poco en realidad, pero nosotros no podemos coger toda esta responsabilidad como sociedad profesional, en este caso sociedad de anestesiólogos, y subvencionar todos esos gastos que son necesarios, que son pocos, pero que existen. Entonces, me encantaría saber si a lo mejor el EPM, el programa del EPM, o en realidad la WFSA, la Federación Internacional, pudiese hacer algo y ayudarnos porque creo que sí necesitamos más en lo que tiene que ver con los fondos. Así que gracias, muchas gracias. Y gracias por la oportunidad, en mi caso, de ser una formadora de formadores. Y bien, Roger, ¿quieres a lo mejor acotar algo? Sí, estaba pensando, Elizabeth, si en el chat me dejas tu correo electrónico, lo conversamos tú y yo, ¿no? Por lo menos un par de ideas. Gracias, Roger. Y Gastón. Hola, hola Claire. Y hola a todos y todas. Pues en primer lugar, gracias a los que han presentado y a los que han hecho comentarios. Nosotros llevamos desde el 2012, estamos ejecutando ya el programa. Morris y Roger, cuando llegaron a Ruanda, les pedimos disculpas, pero se congeló la imagen de nuestro querido Gastón. Gastón es uno de los grandes paladines. Bueno, y nosotros tardamos años después en ganarnos la confianza, y fue difícil porque aquí no teníamos una llegada a una sociedad de alcance nacional, pero sí a nivel de los hospitales. Entonces, nosotros lo que hicimos fue obtener financiamiento por parte, o sea, los fondos por parte de los hospitales. Y nosotros tardamos, como les digo, si bien empezamos en el 2016, tardamos mucho tiempo porque la demora se debió a que no teníamos dinero. Sobre la base de mi experiencia, yo creo que tenemos que empezar a trabajar con las instituciones, por ejemplo, sea institución educativa, sea también, por supuesto, facultades de medicina, sociedades o cualquier otro tipo de organización que
no sé, hay organizaciones a veces dedicadas a la construcción de capacidades bajo programas de organismos internacionales y demás, y este es un buen módulo para presentarle y para capacitar a los equipos. Si las personas de los hospitales, si el personal no está capacitado, si no sabe verdaderamente cómo abordar a esos cuadros de dolor, a esos pacientes con dolor. La gestión del dolor es algo que es crucial, y creo que ahí es donde tenemos también que enfocarnos para, entre comillas, vender este programa y decir, es un concepto que es necesario, hay que presentarlo en los hospitales, y hay que ir, hay que hablar en persona y decir, mira, aquí falta manejo del dolor, y hablar con el hospital y hablar con los médicos y demás. Porque esto no es una gran conferencia, esto es algo pequeñito, es algo bastante corto, es un taller práctico. Creo que por ahí es lo que quizás puedo deciros. Así que, pues sí, desde el punto de vista de lo que nosotros hemos hecho, pues va así. Gracias, Gastón. Ojalá que estas conversaciones se puedan llevar a cabo y se puedan ahondar, podamos explayarnos un poco fuera de lo que es este encuentro de hoy, y hablar sobre todo también, como decía en su momento Carolina, ¿no?, con los puntos nacionales. Perdón porque nos hemos quedado sin tiempo, perdí un fola. Gracias, Roger, Mary, Carolina. Gracias a quienes han hecho uso de la palabra. Y yo creo que esto va a también generar esta sinergia de una conversación continuada, porque es un excelente programa. Y ahora sí le voy a dar la palabra a Alan. Pero una vez más, antes de que se vayan, por favor, quiero que todos enciendan las cámaras al final para hacer una foto de familia. Entonces lo escuchamos a Alan y después sí hacemos la foto de familia. Sí, varios comentarios, perdón, pero es que estoy aquí en el consultorio, entonces no pude escucharlo todo. Yo creo que lo he colocado ya en el chat, y Natalie ya presentó G4 Alliance, o la Alianza G4. Nosotros empezamos con el grupo de trabajo para manejo del dolor el año pasado, y siempre habíamos pasado muchos años hablando y hablando, pero no teníamos un grupo de trabajo hablando sobre el manejo del dolor. Entonces, en lo que tiene que ver con atención quirúrgica, obstetra, trauma, anestesia, ¿no?, lo importante que es. Y cualquier tipo de manipulación, sobre todo quirúrgica, pues va a causar dolor al paciente, o sea, va de la mano. Entonces, creo que tenemos que tener este módulo, en el caso nuestro, en Alianza G4, porque toda atención quirúrgica conlleva dolor después de la analgesia. Como decía hace breves instantes Gastón, obviamente nosotros con uno de nuestros socios, que es que es la Federación Mundial de Sociedades de Anestesiólogos, pues, y que ha sponsoreado, que ha patrocinado esta reunión. Creo que nosotros podemos hacer mucho y con poca complejidad, y marcar una diferencia. Yo espero que todos podamos seguir conectados. Conéctense con Natalie si quieren estar en este grupo de trabajo del manejo del dolor de la Alianza G4, G4 Alliance. Como les digo, nosotros trabajamos, es uno de nuestros socios principales, la Federación Mundial. Y, por supuesto, yo, mi área de especialización pues es la pediatría. Y aquí hago pues un llamado, Roger, a lo mejor también meter un par de casos de lo que es el abordaje del dolor para paciente pediátrico, ¿no? Porque el módulo por ahora está muy orientado quizás a lo no pediátrico.
Gracias a todas, a todos por estar aquí hoy. Roger, Mary, Carolina, gracias. Claire, gracias por organizar esto y mantenernos ahí con una batuta firme, y ojalá que nos veamos dentro de muy, muy poquito.